Queridos hermanos, celebramos hoy la ascensión del Señor a los cielos, es decir, Cristo, el Verbo hecho carne, muerto en la cruz por nuestros pecados, resucitado por el poder de Dios, vuelve al Padre de donde había venido. Jesús puede presentarse al Padre al volver al cielo y decir, como el que vuelve de una misión cumplida. He hecho, Señor, tu voluntad. Padre, por tu amor he llevado hasta el extremo la obediencia en el cumplimiento de tu voluntad. La he llevado hasta la cruz, hasta la muerte. Y ahora vuelve Cristo al Padre. Vuelve al cielo de donde había venido, pero al volver al cielo nos abre el camino del cielo. Por el pecado, ese camino había quedado interrumpido. Por el pecado se había roto la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. La escala de Jacob, por la cual los ángeles suben y bajan del cielo, es solo un sueño. El esfuerzo del hombre para llegar al cielo por sus propias fuerzas sin la ayuda de Dios es la locura y la soberbia y la ilusión de la Torre de Babel. El camino, el puente estaba roto. Es Cristo el que viene a restablecer la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Y ahora vuelve al cielo, y vuelve al cielo para abrirnos las puertas del cielo. Vuelve, como él mismo lo decía, voy a prepararos un lugar, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Vuelve al cielo para prepararnos un lugar en la gloria, para prepararnos un lugar junto al Padre. Por la sangre de Cristo, por su sacrificio, porque Él tomó sobre sus espaldas nuestros pecados y los clavó en la cruz, porque Él lavó nuestra alma pecadora con su sangre, por la muerte y por la resurrección de Cristo se han abierto para nosotros las puertas del cielo. La iglesia va creciendo y va creciendo apuntando hacia el cielo siguiendo el camino de Cristo. También allí es una imitación de Cristo. Somos, como dice San Agustín, el cuerpo cuya cabeza ya está en el cielo. Se restablece con Cristo la comunicación entre el cielo y la tierra, el diálogo entre Dios y el hombre. Y esa comunicación se irá siendo cada vez más intensa, más profunda, irá creciendo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, irá impregnando poco a poco la vida de los hombres hasta llegar a aquellos siglos de cristiandad en los cuales los hombres por encima de todo miraban hacia el cielo. Y Dios estaba presente en todas las actividades del hombre. Estaba presente en el trabajo, estaba presente en la vida de familia, estaba presente en las escuelas y en las universidades, estaba presente en la vida política y en las aventuras y en las empresas de los hombres. Y en medio del pueblo la catedral con su torre señalaba hacia el cielo como un dedo que estaba indicando a Dios, y sus naves se juntaban en forma de manos en oración, y alrededor de la iglesia estaba el pueblo, y todo el pueblo mirando hacia lo alto, mirando hacia Dios, y la vida de cada día impregnada por el espíritu del Evangelio. Y en ese tiempo había reyes santos y había labradores santos. Cristo estaba presente en la vida, el cielo estaba presente en la tierra, y la vida era naturalmente como un camino hacia el cielo. Pero después de eso vienen los siglos de apostasía. Poco a poco el hombre se va rebelando contra Dios, se va olvidando de Dios, le va volviendo las espaldas a Dios. El pecado empieza nuevamente a dominar las tinieblas, vuelven a expandirse, esas tinieblas que habían sido derrotadas en la madrugada de la resurrección. Los hombres empiezan a volver las espaldas a Dios y a mirar hacia las cosas del hombre, pero sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu del Evangelio. En el Renacimiento, el arte que había cantado la gloria de Dios empieza a volverse cada vez más arte sensual, arte carnal, arte del cuerpo. En la filosofía los hombres dejan de pensar en Dios para tratar de inventar la verdad por su propia cuenta.
La política y la economía comienzan a construirse al margen de Dios. La rebelión contra Dios en la revolución religiosa del luteranismo rompe la unidad de la Iglesia. La rebelión contra Dios en el individualismo liberal y masónico de la Revolución Francesa quiere construir una sociedad sin Dios. Y esa rebelión va a llegar hasta nuestros tiempos, donde por primera vez en la historia el ateísmo es religión oficial del Estado, en la mitad del mundo, donde a Dios se lo niega, en el marxismo ateo, en el marxismo sin Dios. Aquello que Nuestra Señora de Fátima dice, Rusia expandirá sus errores por el mundo, y hoy esos errores cubren la mitad del mundo, pero también en nuestro mundo de Occidente que se llama cristiano, en nuestro mundo donde la mayoría de los hombres son bautizados y dicen vivir como cristianos y hasta asisten a misa, ¿cuántos son los que en la práctica viven como si fueran ateos? Dios no tiene nada que ver con su vida. Cristianos de nombre, cristianos de cáscara, cristianos de etiqueta. Lo que impregna nuestro mundo en sus estructuras, en las relaciones económicas o de trabajo, en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en la radio, en la prensa, lo que impregna la vida de esta familia que la vemos cada día más disgregarse ante nuestros ojos, la que impregna las relaciones con los hombres, no es el espíritu del Evangelio. Cristianos de nombre, pero ateos en la práctica, que viven como si Dios no existiera, que viven con la ilusión de que la vida se termina en este mundo y que entonces hay que pasarla bien y divertirse lo más posible, aunque para eso haya que reventar al vecino. Cristianos de nombre que tienen la ilusión de creer que se puede edificar, como aquellos antiguos de la Torre de Babel, de que se puede edificar un mundo y una sociedad sin Dios. El hombre le vuelve las espaldas a Dios, el hombre se olvida de Cristo. El hombre se olvida de ese Señor que con su muerte y resurrección abrió las puertas del cielo. El hombre se olvida de que está llamado al cielo, de que Dios lo creó aquí en la tierra y lo creó con una estructura vertical para que fuera capaz de mirar hacia lo alto, de mirar hacia arriba y para que fuera la luz que viene desde arriba la que ilumina todos los pasos del hombre que está de paso aquí en la tierra y que está hecho para el cielo, que está hecho para seguir a Cristo hasta el cielo. El hombre en nuestro tiempo ha querido construir un mundo nuevamente cerrado por arriba, como en los tiempos del pecado, como antes de la resurrección, como antes de la ascensión del Señor al cielo. Ha querido que se vuelvan a interrumpir las relaciones entre el cielo y la tierra, construir un mundo que no mire hacia lo alto, que no mire hacia Dios, que no reciba la luz que viene de lo alto. Pero cuando el mundo se cierra por lo alto, se quiere cerrar por lo alto, cuando los hombres dejan de mirar al cielo y quieren construir un mundo que se termina en nuestra realidad material, un mundo que no está abierto hacia Dios, que no está abierto hacia el cielo, cuando el mundo se cierra por lo alto, se abre por lo bajo. Y eso es lo que se nota en nuestro mundo, a medida que se cierra hacia lo alto, hacia el cielo, hacia Dios, se abre por lo bajo de este mundo las grietas del demonio, las grietas del infierno, las grietas por donde en lugar de la luz que nos viene de lo alto, penetra la oscuridad que nos viene del adversario, la oscuridad que nos viene del enemigo. Los hombres pueden construir un mundo sin Dios, como decía el Santo Padre, pero solamente pueden construirlo contra el hombre. El hombre que quiere sacudirse de las espaldas la ley de Dios, el amor de Dios, los mandamientos de Dios, y cree que de esa forma, haciendo lo que se le da la gana, va a construir un paraíso en la tierra. Lo que construye en la tierra no es un paraíso, sino un infierno de odio, un infierno de sexo y de lujuria desbordada, un infierno de mentira, un infierno de injusticia, un infierno de robo, un infierno de farsa, un infierno que es un campo de concentración o que es una guerra de destrucción, el infierno de un mundo que vive con la amenaza constantemente de su propia destrucción por tantos caminos. Pero Dios no se olvida de este mundo, Dios no se olvida de este mundo al cual vino, en el cual se hizo carne. Dios quiere seguir manteniendo esa comunicación con los hombres que empezó cuando del cielo vino el ángel Gabriel para anunciarle a una muchachita de Nazaret, a una doncella, a una virgen de Nazaret, que Dios la había elegido para ser su madre.
Dios quiere que continúe esa comunicación que luego de las palabras del ángel y de la aceptación de la Virgen se da cuando por obra del Espíritu Santo el Verbo se hace carne en el seno de esa Virgen que se llamaba María. Dios quiere que continúe abierto ese camino que Él abrió con su muerte, con su resurrección y con su ascensión a los cielos, y por el cual es el único camino por el que los hombres pueden salvarse y llegar al cielo para el que Dios nos ha creado. Y por ese camino subió, luego de Cristo, unida a Cristo, como había estado unida a Cristo aquí en la tierra, la Virgen María. Aquella que había estado junto a Cristo en el gozo del pesebre de Belén, y que había estado también junto a Cristo como corredentora, como madre sufriente al pie de la cruz, porque aquí en la tierra estuvo junto a Cristo en las buenas y en las malas. Cristo, que asciende a los cielos, quiso llevar consigo a su madre, y María fue llevada hacia el cielo en cuerpo y alma, y fue precisamente por esa asunción coronada como reina y como señora de todas las cosas creadas, Madre de Dios y Madre nuestra. Cristo nos había dado a su madre para que fuera madre nuestra junto a la cruz. Cuando le dice a María, señalándole a Juan, y en Juan nos ve a todos nosotros, este es tu hijo. Y cuando le dice a Juan, mostrándole a María, esta es tu madre. Nos había dado esa madre. Y esa madre que tenemos en el cielo tampoco se olvida de los hijos que hay aquí en la tierra. De esos hijos que le costaron tanto, de esos hijos a los que engendró en el parto doloroso junto a la cruz, en el sufrimiento, ella que sin dolor había engendrado virginalmente a Cristo. Nosotros somos los que le costamos el dolor inmenso que sufrió ella como corredentora junto a la cruz. Tampoco ella se olvida de nosotros, tampoco ella se olvida de esos hijos que ganó con tanto dolor, de esos hijos que le costaron la sangre de su hijo. Y entonces Dios no quiere que en este mundo vuelva a romperse el diálogo entre Dios y el hombre, la comunicación entre el cielo y la tierra. Dios no quiere que este mundo sea un mundo cerrado por arriba a la luz de la gracia y abierto por abajo al infierno del pecado. Y entonces Dios habla a los hombres. Cristo se ha seguido haciendo presente a lo largo de toda la historia. Cristo, ese Cristo que vino y que volvió al cielo, quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Quiso quedarse con nosotros en su palabra, en el Evangelio. Quiso quedarse con nosotros en la Iglesia y en el Papa que nos guía. Quiso quedarse con nosotros en el sacerdote que absuelve. Pero cuando los hombres se vuelven sordos y ciegos para todas esas formas de la presencia de Cristo, el Señor insiste. ¿Y de qué manera insiste? Para tocar nuestro corazón de hijos rebeldes, de hijos malos, de hijos pecadores, el Señor nos envía a su Madre. Y ese es el sentido que tiene la presencia de la madre, que en el cielo se acuerda de los hijos de la tierra, se acuerda de aquellos hijos que ella junto a Cristo rescató con su dolor junto a la cruz, se acuerda de esos hijos que Cristo le confió. María es madre nuestra en el cielo, pero es una madre que se acuerda de los hijos que tiene aquí en la tierra, que ama y que sufre cuando esos hijos se desvían del camino. Y por eso, para nuestro siglo de mentira, de error, de pecado, de ateísmo, de lujuria, de apostasía, el Señor quiere llegar al corazón de los hombres, y de qué mejor manera que llegar a través de las palabras de una madre. ¿Cuántas veces para el corazón endurecido de un pecador, para el corazón endurecido de un joven o de una joven que anda por caminos equivocados, lo que no pueden las reprensiones, los castigos, los consejos de un amigo, lo puede a lo mejor la palabra dolorida de una madre? A lo mejor es la única, esa palabra llena de amor y de dolor, es la única que puede perforar la corteza del pecado para llegar a conmover un corazón pecador. Y eso es lo que el Señor quiere cuando envía a su madre aquí a la tierra, cuando envía a su madre a aquellos pastorcitos de Fátima, y envía a su madre con un mensaje que es como un extremo de amor de Dios que se manifiesta y que es expresión de dolor y que es al mismo tiempo llamado a la conversión, llamado a la penitencia, advertencia para este mundo pecador que al alejarse de Dios anda por caminos torcidos en búsqueda de su propia destrucción.
advertencia para el hombre que ha vuelto las espaldas a Dios, advertencia para el hombre que en el pecado se hunde y que construye un mundo inhumano y un mundo sin Dios. Es un gesto supremo de misericordia, del amor de Dios. Es el mensaje que en el siglo anterior los hombres no habían querido escuchar en la Salet y que se repite en Fátima y que vuelve a repetirse en nuestros días, incluso aquí en nuestra tierra, cuando la Virgen aparece en San Nicolás y sus palabras no son otras que las palabras de la Virgen de Fátima. El corazón de la madre que sufre por la ingratitud de los hijos, el corazón de Cristo que sufre por la ingratitud de los pecadores, y un llamado a la conversión, es decir, a volver las espaldas al pecado, a arrancar nuestro corazón que está pegado de manera desordenada a las cosas de la tierra, a dejar de mirar hacia la tierra como si fuera la única realidad y a ser capaces de volver a levantar los ojos hacia el cielo para que la luz de Dios nos ilumine. Eso es lo que significa conversión, darse vuelta. Como el pecado es volverle las espaldas a Dios, la conversión es volver a mirar hacia Dios, y ese es un llamado para todos nosotros. No nos engañemos, nos dice que recemos por la conversión de los pecadores, pero todos tenemos que convertirnos porque todos somos pecadores. No recibamos el mensaje como diciendo, sí es cierto, tengo que rezar por aquellos otros, por aquellos pobres, por aquellos infelices. No, el que dice que no tiene pecado, miente, dice San Juan en su Evangelio. Todos somos pecadores y ese es el punto de partida para la vida cristiana, reconocerse pecador. Y si la gracia de Dios está en nuestras almas, y si el Señor nos va arrancando, nos va desprendiendo de a poco de nuestros pecados, siempre tenemos que convertirnos, siempre puede ser mejor nuestra respuesta, más grande, más generosa. Oración por los pecadores, por aquellas almas que caen en el infierno, y que la Virgen, en contra de toda la pedagogía catequística moderna que dice que a los niños no hay que hablarles del pecado y del infierno, parece que la Virgen no conocía eso, y la Virgen les mostró el infierno, no solamente les habló de eso, para que tuvieran conciencia y comunicaran al mundo lo que es el apartamiento definitivo de Dios, y para que de ese dolor saliera el amor que se hace oración por la conversión de todos los hombres. Porque el Señor quiere que yo me convierta, pero no solamente que yo me convierta, sino que mi conversión me haga trabajar por la conversión de mis hermanos. Y para eso hay un camino solamente, es el camino de la cruz. Por ese camino Cristo nos salvó. Y no hay otro camino, ni para salvarme yo, ni para salvar a los demás, ni para la conversión de los pecadores. No hay otro camino. Es unir nuestra penitencia a el dolor de Cristo crucificado. Suplir, como decía San Pablo, aquello que falta a la pasión de Cristo. No porque le falte en Cristo, pero le falta en su cuerpo, que somos nosotros, en su cuerpo místico y misterioso. Todo el dolor, la penitencia, el sufrimiento de la Iglesia, unido a la pasión de Cristo, tiene valor de redención. ¿Y el otro camino cuál es? El otro camino es el que nos señala la Virgen también, unida a la penitencia, la oración. Porque la conversión de una persona no es obra de las fuerzas humanas. Nosotros podemos aconsejar, nosotros podemos hablar, nosotros podemos reprender, nosotros podemos mostrar la verdad o denunciar el pecado, pero solamente es Dios con su gracia el que puede tocar el corazón del hombre. Solo es Dios con su gracia. Si el hombre habla, si el hombre predica, si el hombre enseña, si el hombre señala, pero no reza, el hombre tira la semilla, pero no la riega. Es Dios el que hace crecer la semilla, y para que la semilla pueda crecer en las almas es necesario el riego de la oración. De esa forma, a este mundo que se cierra a Dios en la oscuridad, Dios vuelve a enviarle su mensaje, Dios vuelve a recordarle su palabra que se hace llamado de conversión, y lo hace por su madre, que es nuestra madre. Por nuestra Madre del Cielo, que visita y que se acuerda de los hijos de la tierra, para que esos hijos enderecen sus caminos si no quieren caminar hacia la destrucción de la vida aquí en la tierra y hacia la condenación en el infierno. En esas palabras se resume el mensaje de la Virgen de Fátima, que esta presencia de la Madre entre nosotros,
Que esta presencia de la Madre del Cielo, que esta presencia del corazón inmaculado de María, de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Madre de Dios y Madre nuestra, sirva para eso. Que no sea solamente un momento de homenaje, un momento de alegría, un momento de flores, un momento de oración, que sirva para recordarnos ese mensaje. Conversión, penitencia, oración por mis pecados, por los de todos los hombres, para consolar al corazón de María y al corazón de Cristo. Oración por el Papa, por la Iglesia, oración por la paz del mundo, por esa paz que no nace de los discursos y de las promesas de los políticos, por esa paz que no nace del circo de las asambleas internacionales, por esa paz que no nace de las fuerzas humanas, sino que solamente Dios la puede dar. La paz nace de un alma y de un corazón en gracia, de un corazón iluminado por la luz de Cristo, de un corazón que escucha las palabras de María, de un corazón que se convierte, de un corazón que se abre hacia la luz de lo alto. Solo de allí puede nacer la paz y no del puro esfuerzo de los hombres, y los hombres se olvidan de Dios. Alegrémonos por la presencia de la Madre entre nosotros, de la Madre del Cielo, de la Madre de Fátima. Alegrémonos por esa presencia, pero que esto sea, lo repito, solo una ocasión para revivir el mensaje y para vivir aquello que Dios por su intermedio nos pide.